Universidad Nacional Autónoma de México. Por parte de la carrera de Ingeniería Química en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, les presentaremos a continuación una simulación para resolver el balance de materia en un proceso de concentración realizado en un evaporador. El problema dice lo siguiente. Se realiza un proceso de concentración de jugo de naranja, el cual consiste de 12% de sólidos en solución acuosa, los cuales son principalmente azúcares. Como no pueden evitarse algunas pérdidas de estos componentes, se concentra el jugo un poco más de lo necesario y después se agrega una pequeña cantidad de jugo fresco al concentrado para obtener un producto de mejor aroma y sabor. Se utiliza 10% de alimentación a dicho proceso para la reconstitución y se opera el evaporador para obtener un jugo de naranja que contenga 80% de sólidos en solución. Si se alimenta el proceso con 500 kg por hora de la solución, determine el balance de materia del mismo. Para realizar la simulación y el balance de materia, procederemos primero a dibujar el proceso de evaporación, donde indicamos cada una de las corrientes que entran y cómo se separan. Una vez dibujado el diagrama, procederemos ahora a introducir los datos dados por el problema en cada una de las corrientes. El problema indica que en la corriente de alimentación se introducen 500 kg por hora de la disolución, con una composición de 0.12 de sólidos y 0.88 de agua. Dice también que se utiliza el 10% de la alimentación para la reconstitución en el concentrado. Entonces podemos multiplicar solo el 10% de nuestra alimentación, que sería el 0.1. Por lo tanto, el otro 90% pertenece a la corriente 2, la cual entra directamente al evaporador. Las composiciones de estas dos corrientes no cambian, puesto que vienen de la misma corriente, que es la corriente de alimentación. El proceso indica que a la salida del evaporador el concentrado tendrá una composición de 0.8 en sólidos y 0.2 de agua. La corriente 4 nos indica la cantidad de agua que se evapora del sistema. Ahora que tenemos cada uno de nuestros datos representados en las tablas, podemos realizar los balances para el sistema. Tenemos el balance general para el evaporador, que nos dice que la corriente 2, que es la que entra al evaporador, es igual a la corriente 5 más la corriente 4, que son las corrientes que salen directamente del evaporador. De la misma manera podemos plantear un segundo balance que nos indica las corrientes que entran en el mezclador y la corriente que sale, que es la corriente 6. Entonces tenemos que la corriente 5 más la corriente 3 es igual a la corriente 6. Este es el balance para el mezclador. Para calcular el flujo másico en la corriente 5, nos basta con plantear el balance para el sólido en el evaporador, dado que el sólido no sale en la corriente 4, puesto que lo único que se evapora es agua. Entonces podemos plantear el balance que lo que entra de sólido en la corriente 2 es igual a lo que sale de sólido en la corriente 5. Y de esta manera podemos despejar el flujo másico en la corriente 5 es igual al flujo másico de la corriente 2 por la cantidad de sólidos que hay en esa corriente entre la cantidad de sólidos que sale en la corriente. Ahora que conocemos los flujos másicos de la corriente 2 y de la corriente 5, podemos despejar del balance general en el evaporador la corriente 4, que sería igual al flujo másico de la corriente 2 menos el flujo másico en la corriente 5. El balance general en el mezclador nos dice que la corriente 5 más la corriente 3 es igual al flujo másico en la corriente 6,
Por lo tanto, ya conocemos los valores del flujo másico de la corriente 5 y del flujo másico de la corriente 3. Solo nos queda sustituir dichos valores. Para conocer la fracción masa de los sólidos y del agua en la corriente 6, basta únicamente con plantear el balance para cualquiera de los dos componentes. En este caso planteamos el balance para los sólidos en el mezclador. Y del balance podemos despejar la fracción masa de los sólidos en la corriente 6, dado que ya conocemos las fracciones masas en la corriente 5 y en la corriente 3. Entonces podemos sustituir. Sabemos que la suma de los componentes en una corriente debe dar igual a 1, entonces, para conocer la fracción masa de agua en la corriente 6, podemos restarle a la unidad lo que nos dio de resultado de la fracción masa de los sólidos. Ahora que conocemos cada uno de los flujos másicos en cada una de las corrientes y sus fracciones masa de los componentes, podemos realizar una tabla de balance para representar mejor los datos en dichas corrientes. Ahora, si queremos modificar, por ejemplo, el flujo de alimentación de la corriente 1, por ejemplo, que entraran 700 kilogramos por hora de la disolución, los valores quedan representados en la tabla y cambian automáticamente. Incluso si queremos cambiar las composiciones, por ejemplo, 20% de sólidos y 80% de agua, los valores cambian automáticamente y quedan representados en la tabla de balance. Incluso si queremos cambiar las composiciones a la salida del proceso, también los valores cambian automáticamente. Podemos comprobar los balances de los balances generales. Si sumamos la corriente 5 más la corriente 4, debe de dar igual a la corriente 2. Lo podemos ver que si sumamos 480 más 240 es igual a 720. Igualmente podemos realizar un balance general de todo el sistema, donde la corriente 1 debe ser igual a la corriente 4 más la corriente 6, que son los que salen de todo el sistema. Y podemos sumar que 480 más 320 es igual a 800. Incluso podemos realizar el balance para el mezclador B, en donde entran el flujo másico de la corriente 5 y el flujo másico de la corriente 3, y debe dar exactamente igual al flujo másico de la corriente 6. Y lo podemos comprobar que sumamos 240 más 80 es igual a 320. De esta manera podemos construir un simulador para realizar balances de materia en un proceso de evaporación.